Tal? Muy buenas tardes, días, noches, no sé a qué hora nos estén viendo. El día de hoy vamos a presentar un tema elemental para el psicoanálisis y la psicología que lleva por nombre Psicología de las masas del teórico Sigmund Freud. Voy a ser muy breve y conciso como lo dije en videos anteriores. Trataré de ser lo más concreto posible para que quede claro también, ¿no? Entonces vamos a hablar de un elemento primordial para lo que es la psicología de las masas y que sin este elemento se destruye las masas y se destruye la psicología de las masas. El elemento clave, y como lo he explicado antes, hay elementos claves y elementos no tan claves o propiedades un poco más exteriores. Muy bien, el elemento clave de psicología de las masas es comprender el instinto gregario. ¿Qué es el instinto gregario? El instinto gregario no es otra cosa más que la naturaleza de socializar, la naturaleza de sentirte que perteneces a un grupo, la naturaleza de tener que organizar las cosas de un nivel sociocultural y un estándar social para poder pertenecer a una sociedad más que nada. Ser un animal político, ya lo decía Aristóteles, esa es la esencia de psicología de las masas. Hay que comprender que el ser humano por naturaleza prefiere estar en grupo y no aislado. Esto no significa que el ser humano no disfrute de la soledad, por supuesto que lo disfruta, pero hay como que un medio, un punto medio, en el cual esta persona hay momentos en los que les gusta estar sola, o hay momentos en los que les gusta estar en grupo, pero la mayor parte es en grupo y es elemental para la supervivencia humana. Entonces, el instinto gregario no es otra cosa más que el deseo innato y orgánico de pertenecer a un grupo. No es otra cosa más que eso. Después vamos a hablar sobre alma colectiva, que es un punto un poco más secundario, pero que no deja de ser importante. Alma colectiva es lo siguiente. Cuando estamos dentro de un grupo, cuando pertenecemos a un grupo, cuando estamos inmersos en una dinámica social, nos vemos en la cuestión de que las personalidades se agrupan y llega un punto en el que la masa se convierte en un solo ente, en una sola cosa que funciona. Por eso las masas son movibles, por eso las masas articulan diferentes discursos, articulan diferentes conductas. ¿Por qué? Porque al estar dentro de un grupo existe lo que se llama contagio. Es decir, si alguien está muy triste en un grupo, puede contagiar a dos, tres de ese grupo. Después alguien cuenta un chiste, una persona se ríe y por naturaleza los demás se ríen, ¿no? Entonces, este contagio social tiene que ver mucho también con las neuronas espejos y demás cuestiones psicobiológicas que tenemos internamente nosotros. Entonces, es elemental esta parte del alma colectiva. Lo primordial que toma Sigmund Freud de Libón, que fue quien primero escribió sobre el alma colectiva, es que cuando una persona está dentro de una masa, cambia su personalidad o cambia su conducta. Se ve sumiso ante la conducta de los demás y tiende a hacer lo que los demás hacen. Eso es lo elemental. Vamos con lo siguiente. Lo siguiente es la identificación. Para pertenecer a un grupo hace falta un elemento clave que se llama identificación. La identificación no es otra cosa más que ver en otro cosas que tienes tú. La identificación puede ser, y este es el elemento más conocido, como la familia. La familia forma un grupo por su familia, por su sangre. O sea, por cuestiones de identificación tanto territoriales, identificación tanto genéticas como físicas. Y esto ya lo decía Dawkins, que es mucho más fácil que una persona que es de piel morena apoye a otra persona de piel morena por ser de la misma piel o piel similar que una de piel blanca. Es decir, hay en nuestro sistema una cuestión de identificación y una cuestión de querer ayudar o querer pertenecer a un grupo donde hay personas que son similares a nosotros, ya sean cuestiones físicas, psicológicas o comportamentales. Entonces, esta es la cuestión de la identificación que es elemental para la psicología de las masas. El pertenecer a una masa significa es que yo siento que soy como ellos. Yo siento que soy una parte fundamental de este grupo, soy una parte que funge un papel indispensable en este grupo. Por tanto, la identificación tiene que ver con eso y por eso se hacen las masas. Por otra parte, tenemos la masa y la horda primitiva. Esto fue como que la cuestión experimental o empírica o práctica de la cual Sigmund Freud se basó, que él decía que en tiempos anteriores había lo que viene siendo la masa y la horda primitiva. La horda primitiva quiere decir que eran pequeños grupos, aldeas de hombres prehistóricos, en los cuales había un líder, ¿no? Había un líder que decía y tomaba decisiones sobre dónde comer, dónde no comer, dónde ser sedentario, dónde transcurrir hacia otra aldea, dónde sembrar, dónde no sembrar. Eso es una cuestión meramente política innata del ser humano.
Entonces, por lo tanto, la horda primitiva tiene que ver con esto, sobre cómo hay un líder, que ya después Lacan le podrá decir al falo, en un hogar o en un grupo, y después va a ser suplantado por personas que vienen desde abajo. Por eso las culturas enseñan a sus pequeños a hacer cosas que hacen los mayores, para que después estos pequeños tomen la posición de los mayores, que es la posición fálica, la posición en la que se dice qué hacer en cuestiones sociales. Muy bien. Ya después tenemos sugestión y libido. La sugestión no tiene que ver con otra cosa más que el líder tampoco sabe. El líder tampoco es un dios. El líder no sabe qué hacer, pero el líder opina sobre cómo hacer, y los demás creen que lo que dice el líder es real, y por lo tanto lo siguen, y por lo tanto las masas se mueven. Se mueven por una opinión de un líder en la cual confían. Y esto es natural, porque el ser humano siente la confianza solamente como una mera necesidad. Es decir, prefiere que alguien piense por él o por ella a cuestionarse por sí mismo. Y es por eso que los filósofos o los narcisistas o los perversos no van a encajar en los grupos. No van a venir a encajar en los grupos. ¿Por qué? Porque ellos suelen actuar de acuerdo a sus convicciones, ¿no? De acuerdo a lo que ellos creen, y por lo tanto o son líderes o no encajan en los grupos. Pero esencialmente está esto de la sugestión, de que hay una persona que dice cómo son las cosas y los demás le creen, por ya diversas cuestiones biológicas, físicas, fisiológicas o intelectuales, qué sé yo, depende del grupo y a qué se va a dedicar el grupo. Y ya por último tenemos algo que se llama enamoramiento e hipnosis. Antes que nada, explicar que hay otra cosa y elemental que une a los grupos, que es la libido y el amor, que vienen siendo cosas básicamente similares. Es común que dos personas que le van al mismo equipo se la lleven bien. O muchas personas en un estadio, cuando mete un gol, por ejemplo, el equipo Chivas, y le van al Chivas, bueno, estas personas pues se abrazan y todo aunque no se conozcan. Pero en sí lo que los une ahí es un amor similar, que es el amor al equipo, ¿no? Entonces, cuando dos personas aman la misma cosa o el mismo objeto, es común que quieran formar un grupo, ¿no? Por esta cuestión del objeto de amor y esta cuestión de la libido. La libido tiene que ver con que los grupos se reúnen por dos cosas, ¿no? Para conseguir alimento y para tener sexo y reproducirse, no es otra cosa. Entonces, las masas están ligadas por esta cuestión libidinal de comer y tener sexo para reproducirte, nada más. Después tenemos el enamoramiento y hipnosis, ya para cerrar. Enamoramiento y hipnosis tiene que ver con esta cuestión, volvemos de la posición fálica. La posición fálica es una cuestión en la que supone saber, yo decía Lacan en terapia, en análisis, que el sujeto puesto al saber, o sea, el sujeto que sabe es el inconsciente, es la persona que tiene el problema. El analista no sabe nada, el analista está descubriendo, pero el sujeto que va a acudir a terapia va a pensar que el sujeto puesto a saber, o el sujeto que sabe, ya diría Lacan, es el analista. Pero no es así, el analista tampoco sabe, el analista está descubriendo cosas del inconsciente. El analista tampoco sabe cómo dictar una vida perfecta, nadie lo sabe. Entonces, esta cuestión de enamoramiento y hipnosis tiene que ver con que a una persona que tú admiras, que tú quieres, que tú ovacionas, cualquier cosa que te diga esa persona va a ser una sugestión, va a poder mucho sobre ti, aún no tenga un fundamento lo que te está diciendo. Y ya con esto cerramos Psicología de las Masas, espero que les haya gustado y que le den like o le den también para abajo. Lo importante es que den una opinión, ¿no? Me gustaría una opinión, y muchas gracias. Que tengan un excelente día.